platicamos. Ujú. Pues Guille, muchas gracias. Yo soy Emanuel Solís, te digo que estoy estudiando un doctorado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, trabajando aquí en Tapachula sobre cómo se ha transformado la ciudad de unos años para atrás. No sé si te hayas dado cuenta, pero pues ahorita hay como una efervescencia migratoria pues extraordinaria, inédita en la ciudad, y eso pues llama la atención para la investigación y para cuestiones como pues, de derechos humanos, geopolítica y demás, ¿no? Mi intención es acercarme a comunidades migrantes de distintas nacionalidades, sobre todo las más representativas, las que están más en el espacio público aquí en Tapachula, y pues tú has de ver que pues, la comunidad cubana es bastante fuerte y lo ha sido desde hace unos años, ¿no? Así que te agradezco que tengamos este diálogo y pues me gustaría empezar si pudieras darme un perfil pues, de tu biografía. Obviamente yo sé que eres de Cuba, pero tus motivos de por qué te decidiste a salir de la isla, tu destino, si te marcaste un destino fijo o ha ido cambiando en el rumbo este destino, y si tuviste algún itinerario internacional, como pasar por, no lo sé, la gente que viene, digamos, como de Venezuela, tiene que atravesar pues Centroamérica, el Darién y demás, si tú tuviste esa también travesía, Sí. digamos. Sí, yo realmente quería irme de Cuba desde hace ya bastante tiempo. O sea, yo nací en el 84, luego los 80, que fue como la mejorcita época soviética en Cuba, pues apenas la viví. De pronto llegaron los 90, se cae el campo socialista y Cuba queda desamparada y todo se va, la economía se pone pésima. Y esa fue mi infancia, o sea, mi generación no tuvo épocas gloriosas de Cuba. Entonces, pero pues no tenía el dinero, pues por supuesto, para irme. Entonces, pues hice mi vida, saqué mi carrera, trabajé y, y eventualmente pues se dio la oportunidad, o sea, logré convencer a mi mamá de que vendiera la casa, comprara una casa menor, y con esa diferencia fue con la que yo me fui. No tenía eh, en ese momento, porque claro, antes de eso todos los cubanos se iban para Estados Unidos directo. Estaba la ley de pies secos, pies mojados. Tú ponías un pie en frontera americana y de pronto pum pum, automáticamente tu residencia. Y Obama, creo que fue la última directriz que él tomó como presidente, fue quitar eso. Después vino Trump, que cerró completamente el paso. Y de pronto los cubanos se vieron, porque antes de eso, pues el viaje era aproximadamente unos $7,000. Había un soborno que se le hacía a alguien en la embajada mexicana y volabas directo hasta México, y de México pues cruzabas la frontera y listo. El viaje era muy sencillo, vamos a decir así, pero era mucho dinero. Podían ser entre $7,000 y $10,000. Entonces, pero al llegar Trump y cerrarse esa posibilidad, pues los cubanos empezaron a ver hacia dónde más se podía uno ir, ¿no? Esa fue la época en la que, por ejemplo, Ecuador tenía libre visado para Cuba. La gente empezó a volar para Ecuador, a quedarse en Ecuador. Estaba también Guyana, que también es libre visado. Los cubanos vuelan a Guyana. Y de ahí entonces comienza, por ejemplo, la travesía hacia Uruguay, a pedir asilo en Uruguay. Llegabas a Guyana, atravesabas Brasil, llegabas a Uruguay y pedías asilo allá. La gente empezó a quedarse en muchos lados. Trinidad y Tobago, había una posibilidad en Trinidad y Tobago. Y yo lo que hacía era, cada vez que aparecía una nueva de esas puertas, decía, bueno, ¿y de cuánto es el presupuesto, no? O sea, $3,000 a Uruguay, no sé cuánto, creo que eran como 2,000 para Trinidad y Tobago. Y yo no tenía el dinero para hacer nada de eso. Entonces, pues seguí viviendo mi vida, y eventualmente Nicaragua abre libre visado, o sea, se llama una visa de turismo comercial, que es la que los cubanos iban a Nicaragua, compraban cosas en el mercado oriental y las llevaban para revenderlas en Cuba. Entonces, en ese punto, que fue hace unos 3 años, poco más de 3 años, o sea, fue antes, ¿no? Pero en ese tiempo, en el 2019, fue cuando mi mamá se convence de dar el paso y vender la casa, y con esa diferencia de dinero fue con la que yo me fui para Nicaragua. Mi plan era irme de Cuba, mi plan era buscar un lugar donde vivir medianamente, o sea, como una persona normal, no como se vive en Cuba.
Y, y pues ahí estuve viviendo 3 años, pero no pude obtener papeles en residencia ni de nada. Y entonces comenzó esta locura que hubo con la frontera americana, que la gente entraba, se entregaba. Y yo no tengo familia, nunca tuve, porque la gente en Cuba pues tiene familia en Estados Unidos que te mandan dinero y te apoyan, tu vida está un poco mejor. Yo no tengo familia en Estados Unidos, yo siempre fui de la casta más baja del país. Pero hablé o sea, un amigo mío me escribió y me dijo, si tú llegas, pues yo te apoyo, te doy techo, comida, te ayudo durante los primeros meses hasta que tú puedas sostenerte por tus propios pies. Y entonces es cuando yo decido arrancar en esta travesía. Yo no tenía dinero para pagarme un coyote, así que pues dije, bueno, vamos a que sea lo que Dios quiera, como dicen los religiosos. Y me fui con muy poco dinero por mi cuenta, llegando a la ciudad siguiente, sobornando al guardia que me paraba y siguiendo adelante hasta que pues llegué aquí a Tapachula. Entonces, si entiendo bien, es Cuba, Nicaragua, Ujú. atravesaste Honduras, Guatemala y acá. y acá. ¿En cuánto tiempo hiciste eso? Yo salí de Nicaragua como el 15 de noviembre, si no recuerdo mal. Y llegué aquí como el 17, 18. Ok. Sí. Ah, bien. Oye, ¿y la primera vez que ingresaste aquí a México era tu primera vez? Sí, Supongo. sí. ¿Fue distinta la noción que tenías de México como país a la que tenías Pues antes? sí, o sea, a ver, yo tenía la imagen de las noticias, ¿no? De tiroteos y de la droga y del narcotráfico y una cosa horrorosa. Yo tenía mucho miedo de México, de la situación. Bueno, yo tenía mucho miedo en general porque Honduras, Salvador, todos esos lugares son, pues también hay las maras y todas estas cosas. Pero en México tenía esa idea también de la violencia, del narcotráfico y todo eso. Y después llego aquí y Tapachula es un pueblo muy, muy, muy tranquilo, demasiado tranquilo, ¿no? Y entonces, pues, ahí es cuando yo comienzo, recuerdo donde me renté la primera vez un casero, él me dijo, no, no, pero aquí la violencia es de Ciudad de México para arriba. O sea, acá al sur es tranquilo. Y después, bueno, yo llevo ya, creo que son como 7 meses acá. Y, y resulta de que no, que acá al sur es tranquilo y por supuesto habrá, me imagino, asaltos y habrá sus cosas, ¿no? Pero no es evidente para uno. Yo ando en Nicaragua, por ejemplo, en Managua, en la capital, yo no podía andar con mi teléfono hablando por la calle. Entonces, normalmente cuando a mí me llamaban o tenía algún mensaje, yo decía, oye, te contesto cuando llegue a la casa. Porque el asalto y eso era muy... Más que yo estaba moviéndome mucho en el mundo de la de los negocios, en lo que es la parte del mercado oriental, como le dicen, y ese lugar es terrible, ¿no? Después llego aquí y aquí yo salgo todos los días tardísimo del trabajo y ando de noche por la calle. Bueno, y también he tenido suerte, ¿no? Me imagino que... Pero, pero es mucho más tranquilo, es diferente de lo que yo tenía en mi cabeza, ¿no? Oye, ¿y cómo describirías tu ingreso a México en términos burocráticos, ¿no? O si lo hiciste en la irregularidad, ¿cómo te pareció ese proceso de entrar? Sí, mi entrada fue irregular. Yo entré en balsa por el río. Cuando yo llegué aquí a Tapachula, yo llegué sin la menor idea de qué iba a hacer para continuar. Porque mi mayor temor en México, o sea, en Honduras, en Guatemala, si me agarraban la policía o quien fuera, me iba a deportar al país anterior. O sea, me iba a dejar en la frontera anterior. Pero en México sí estaba claro de que si me agarraban me podían deportar para Cuba. Yo no tenía cómo volver a salir de Cuba, ya el dinero se había gastado, ¿no? Entonces era mi mayor temor. Aquí hablando con un cubano que me encontré en el parque, porque nosotros pues nos reconocemos enseguida, y me dijo, tú lo que tienes que hacer es ir directo a Comán y pedir, porque ellos te van a dar un documento que te va a proteger, al menos en la ciudad. Y a partir de ahí tú vas a empezar tu proceso y a ver cómo las cosas fluyen, ¿no? Entonces,
Pues fui enseguida, eso fue un fin de semana, pues el lunes, fue un martes porque el lunes era feriado o algo así, pues arranqué para comer y tuve mi papel y ya por lo menos eso me sentía más tranquilo. Y después pues el proceso, bueno, llevo como 7 meses en el proceso, porque cuando cuando yo llego a sacar ya que es lo que la mayoría de la gente saca, la visa humanitaria para continuar, pues ya se había cerrado la frontera americana, ya no había paso. Pero también para ese entonces ya yo había vivido aquí, ya yo había conocido, ya yo me sentía cómodo, porque la gente siempre dice, no, es que todo el mundo piensa en los Estados Unidos. Bueno, pero si tú tienes un familiar o un amigo, un lugar donde seguro, donde tú sientes que vas a llegar mejor, pues es lógico que tú obvies todo el resto del camino. Y la mayor parte del tiempo uno pasa a lo largo y uno ni siquiera ve, realmente conoce. Pero al yo estar varado aquí, pues me permitió conocer la gente de acá, me permitió trabajar, me permitió conocer la vida y me permitió encariñarme también con México. Entonces para cuando cierran el paso, pues igual ya yo estaba decidido en quedarme acá. Pero es un proceso, o sea, uno no llega, cae mágicamente en un lugar y dice, ay sí, ¿no? Claro, porque me llama mucho la atención como hay personas que, bueno, el destino es Estados Unidos, ¿no? Pero al evaluar todas estas complicaciones que hay, digo, porque aquí empieza una nueva travesía, que es este país, ¿no? Porque si hicieras ese recorrido te vas a dar cuenta que son como diferentes países centroamericanos, porque cada estado tiene su complicación, ¿no? Ajá. Y si hay personas que dicen, no, pues está lo que me ofrece esto, me llama la atención. Y en tu caso lo hiciste en cuestión de meses, ¿no? Sí, yo ya te digo, desde Nicaragua, Nicaragua es un país mucho más pobre y con muchas, vamos a decir, peores condiciones que México. Y yo me hubiera quedado y hubiera hecho mi vida allá, porque yo no tengo, mi sueño no está tener el carro del año, el último iPhone y una casa con piscina. O sea, mi sueño era pues vivir libremente, por ejemplo, no tener que vivir con mi madre, poder rentarme solo. Eh, Tener un mínimo, lo material no me interesa tanto. Entonces, para mí era mejor la idea de estar en un país de habla hispana, latinoamericano, donde yo pudiera conectar mejor con las personas, donde quizás pudiera trabajar como profesional en lo que estudié. En Estados Unidos es como hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero. Y por otra parte, este tema del trabajo profesional, aunque yo hablo inglés, pues no es lo mismo hablar el inglés cotidiano a hablar un inglés profesional y trabajar como profesional. Entonces, pues mi meta siempre fue esa, si yo podía quedarme en un país latinoamericano que conectara más su cultura con la mía. Lo que es obvio, normalmente la mayoría de los cubanos el familiar lo tienen en Estados Unidos y entonces tú vas para un lugar donde ya tienes a alguien que te va a apoyar. Entonces, pues casi todo el mundo elige esa ruta, ¿no? Y también está el tema, por supuesto, de que voy a ganar mucho dinero, muchos dólares. La gente se arrebata con eso, ¿no? Pero no era mi meta, no era mi meta. Y mi mayor temor con México era ese tema de la violencia, esas cosas. Pero, pero por ejemplo, mi plan ahora, que es quedarme acá, pues es igual quedarme para el sur, no irme para el norte. Porque la gente me dice, ah, bueno, pero en las ciudades del norte se gana más dinero. Y que sí, pero no, o sea, yo quiero vivir en un pueblo pequeño, ya yo estoy viejo para estar en la locura de las grandes ciudades y el rebolico. Yo quiero vivir en un pueblo pequeño, quiero estar en un lugar tranquilo, tener una vida tranquila y eso creo que lo puedo encontrar acá, en México. Pachula, ya estoy grabando. Y empezar como a conectar socialmente y económicamente con la población y sé que tienes un trabajo. ¿Fue fácil eso? Y también en el sentido, digamos que institucional, los permisos para trabajar y demás. Sí, no ha sido fácil. Eh, lo que pasa, creo yo, es que Comar está inundada, ¿no? También han sido tanta gente. Me imagino que el proceso no hubiera tardado tantos meses si no hubieran tantas personas. Se ha ido como acumulando y se ha ido posponiendo y posponiendo, ¿no? También me imagino que tantos extranjeros y esa influencia, pues, también genera un cierto malestar en la población, ¿no? Porque después de todo es
mucha gente invadiendo tus parques, invadiendo tus espacios donde tú no tienes oportunidad prácticamente de sentarte en un parque a tomarte un helado con tu hija porque está inundado de gente. Y entonces el proceso es muy tardado. Desde que yo fui a Comar a hacer mi solicitud, que fue en noviembre, creo que fue hasta marzo que me dieron la cita esa en la que te dan el CURP. Mientras tanto tú tienes un papelito que no dice mucho, solo te dice no puedes moverte de Tapachula y arréglatelas porque no hay de otra, ¿no? Y el tema del trabajo se vuelve muy complicado porque te encuentras mucha gente, o sea, mucha demanda de trabajo, muchos centros de trabajo y muchos negocios con carteles se soliciten empleados, pero solo mexicanos, solo mexicanos, solo mexicanos, o solo mexicanos y guatemaltecos. Y eso te complica mucho. Y por otra parte, pues igual, 18 25 años, 18, 25 años, ya yo no tengo esa edad tampoco. Entonces, pues fue muy difícil. Por otra parte, llegas a lugares donde sí te ofrecen trabajo, porque saben que eres emigrante y te van a pagar mucho menos de lo que realmente. Yo estuve trabajando en un lugar que me pagaban 100 pesos diarios. Y entonces, y como eso, pues, siempre cuando hay un lugar donde tú ves que todo el que está trabajando es emigrante, tú sabes de que no te van a pagar bien. Entonces, pues, ha sido difícil. Pero bueno, uno le echa ganas y entonces por otra parte también ya cuando por fin me dieron el CURP, cuando por fin me dieron la tarjeta de visitante, yo salí corriendo a sacar mi RFC, mi número de seguridad social y todas mis cosas para poder trabajar formalmente. Nadie te va a trabajo formal. O sea, no te dicen, bueno, hay que ver, ahí lo llamamos. Yo fui a solicitar para guardia de seguridad en un lugar. Y el hombre me está haciendo la entrevista y me está diciendo, no, pero ahora en 15 minutos yo solo llamo allá a la jefatura y ya enseguida te mandamos para hacerte los papeles. Esperas allá afuera y yo lo más contento fui, me siento en la escalera y al poco rato el hombre me llama y ya yo le vi la cara cambiada. Me dijo, no, bueno, es que ellos están en una reunión ahora y no me pudieron responder, ahí te llamaría. Y yo dije, ya no. Entonces estoy esperando que ahora cuando ya me den la residencia permanente, o sea, cuando me den ya el documento, pues ver si a pesar de, o sea, si no es porque el otro documento es temporario, yo puedo entender que bueno. Entonces espero que ya cuando llegue el de residencia permanente sí ya no haya problema para trabajar formalmente con un contrato, con un nivel Y por otra parte, pues haciendo mi proceso allá en Cuba, mi mamá y eso, sacándome mis títulos y mis cosas para poder traerlo, legalizarlo acá para ver cómo puedo hacer eso. Pero sí, no ha sido sencillo, ¿no? Y no sé si es solo un problema de Tapachula bajo esta inundación de migrantes o si es un problema generalizado. Ahí tendría yo que ir investigando, ¿no? Ir conociendo más adelante, ver cómo sale todo, ¿no? Sí, bueno, sí considero que es particularmente el caso de Tapachula ahorita muy especial porque mientras hay como un aprovechamiento del trabajo y mano de obra migrante, hay también una doble cara que está moviendo una agenda de, digamos, xenofobia, ¿no? Y en ese sentido es la próxima pregunta. ¿Cuál sería tu percepción evaluando todos estos procesos complicados de la Comar, buscar trabajo, relacionarte con las personas cotidianamente? ¿Cuál es tu percepción del ciudadano que reside y vive en Tapachula? Bueno, no, en ese caso todo el mundo ha sido muy amable conmigo. Eso sí no puedo. Si te soy sincero, yo veo que la gente con lo que más sienten rechazo es con los haitianos. Siempre dicen, porque los haitianos no sé qué. La gente se siente un poco más incómoda. Pero por ejemplo, a mí la gente todo el mundo, o sea, aquí la gente es demasiado amable, o sea, enseguida buscan ayudarte. Yo he estado en situaciones, por ejemplo, cuando anduve buscando renta, no tenía dónde, y preguntaba y la gente te dice, ve a ver en aquella cuadra, miren tal lado, yo conozco. Hubo una señora que yo pasé, yo estaba ya desesperado, ¿no?
Y la señora me dijo, pero pues siéntate, me trajo un vaso de agua, agarró, me dijo, ¿ya buscaste por el marketplace de Facebook? Espérate, sacó su teléfono, se puso a buscar, me dijo, mira este lugar, pero este barrio es lejos, pero mira pero mira tal cosa, o sea, que yo ni la conocía, ¿no? Y me brindó su casa y me brindó La gente sí, por regla general, es muy amable. Luego, cuando trabajo en un lugar donde paso más tiempo con las personas, pues siempre es la curiosidad por Cuba, ¿no? O sea, ¿y cómo es Cuba? Y la gente tiene también una muy falsa percepción de lo que es Cuba. Piensan de que Cuba es un país, me imagino igual, lo mismo que ven por los medios, ¿no? Es una especie de isla paradisiaca, donde el comunismo triunfó y es una maravilla. Perdida en el tiempo, Ahí ¿no? sí, en una especie de pausa temporal, ¿no? Entonces, cuando yo les empiezo a contar las vicisitudes que pasa el cubano para las cosas más básicas, la gente se queda, que es incomprensible, ¿no? Y tengo, por ejemplo, en este último trabajo que estoy ahora, pues hay uno todo el mundo me dice Cuba, ¿no? Porque claro, entonces me dice, Cuba, estuve viendo una noticia y estuve viendo un video en YouTube y una fila de no sé cuántas cuadras para comprar huevo, pero eso es verdad, ¿cómo es posible? Y yo dije, sí, pues sí es verdad, ¿no? Entonces la gente por lo menos ya cuando yo paso más tiempo con las personas, pues la gente se solidariza, ¿no? Y comienzan a entender un poco la situación mía o de los cubanos, no sé bien, pero hasta ahora yo no he tenido nadie que me haya dicho, extranjero no, todo el mundo me ha tratado muy bien, todo el mundo me ha tratado muy O sea, bien. no has tenido, digamos, episodios de discriminación por tu nacionalidad, por tu condición migratoria, por lo visto porque eres cubano, no has tenido ningún... No, ya te digo, por lo menos no directamente conmigo, ¿no? Cuando yo llego a un trabajo y dice, este trabajo es solo para mexicanos, obviamente yo me siento discriminado porque yo pudiera hacer el trabajo. Incluso llegado a lugares ya yo tenía la tarjeta de visitante, ¿no? Yo decía, mira, ya yo tengo un nivel de legalidad en el país. Porque entiendo también las personas, bueno, es un emigrante el que no tiene papeles, viene aquí, trabaja y a lo mejor al otro día se me va y yo no. Claro. Pero eso sí, la gente te dice, no, solo mexicano, ¿no? Pero por lo demás, nunca nadie se ha expresado mal hacia mí o me ha dicho, no, tú porque eres extranjero, no, o sea, no. Sí, y me llama mucho la atención esto que comentas, que sí ciertamente hay una fascinación, le puedo llamar así, por los hermanos cubanos desde México, que siento que es hasta histórica. Tiene mucho que ver el lenguaje, la forma en cómo se distinguen, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el imaginario, ¿no? De la Revolución Cubana, el Che, Fidel, no tenemos esta conciencia de cómo se ha ido degradando ese sistema, incluso que desde el inicio yo siento que también tuvo sus errores. Aprovechando esto que decías de cómo es que los haitianos se identifican y son como objeto de rechazo y discriminación, tú que vienes de un país, digamos que multirracial, donde la comunidad afrodescendiente pues tiene una fuerte presencia, ¿cómo se te hace el fenómeno aquí ahora en Tapachula, que es como novedoso de una década por mucho, hacia acá, esta convivencia entre distintas razas? Y si le ponemos la complejidad de la lengua que hablan creole, que vienen de África, esa distancia se hace más pues grande y la respuesta de rechazo pues más pronunciada. ¿Cómo ves este fenómeno aquí justo en Tapachula? A mí me sorprende mucho porque, y me pasó eso también en Nicaragua. O sea, en Cuba el blanco, el negro, o sea, todo. En Cuba decimos el que no tiene de Congo tiene de Carabalí, porque en el fondo, ahí atrás, todos tenemos un ancestro negro, ¿no? Entonces, en Cuba el racismo, aunque hay racismo por supuesto, ¿no? Pero no existe esa... Y nosotros cuando nos referimos a negro, a mulato, a qué sé yo, nos referimos a un término más bien descriptivo, ¿no? No es esta cosa de negro porque es como negativo. No es como por ejemplo el término indio, que yo veo que aquí el término indio tiene como una connotación negativa, ¿no? El indio es como... En Nicaragua pasaba igual. Un amigo mío y yo vimos una muchacha bonita y él me dijo, qué bonita está esa india, ¿no? Pero era por sus rasgos, ¿no? Porque tenía... Y la que era mi pareja ya se molestó, ¿cómo le dices india? ¿Por qué? Ella es mi amiga. Sí, pero o sea, es que es india, ¿no? Tiene los rasgos, el pelo, el color de piel. Entonces para nosotros no tienen esas connotaciones en regla general, ¿no? Y
Y en Nicaragua, por ejemplo, los negros viven apartados y tienen son como provincias autónomas donde ellos viven, le dicen la costa, ¿no? Entonces la gente de la costa tienen hasta su propio dialecto y aquí pues el negro no es muy abundante, ¿no? O sea, es más bien la mezcla es entre blanco y indio, ¿no? Está en ese margen. Y es como tú dices, de pronto el negro, además porque el haitiano es negro de verdad, no es un poquito, no es ahí, le echaron la tinta, le echaron el café a la leche, pero pues café puro ahí. Y entonces pues sí, ellos tienen características y cosas que a la gente les... Aquí el mexicano es como muy decente, ¿no? Como muy... habla bajito, o sea, tienen una... Y el haitiano es ruidoso, es gritón, ¿no? Habla alto, entonces... Y me imagino que el impacto visual también, o sea, vienen una caravana de haitianos, pues es una cosa, son unos negrones grandes, ¿no? Es una cosa que tiene que impactar, me imagino. La dificultad que ellos han tenido para poder, si a mí me cuesta trabajo encontrar trabajo, pues ellos, que además tienen la dificultad del español, ¿no? De no tener el español. Entonces ellos han hecho, pero yo no conozco a nadie que me diga que están robando o que están, o sea, todo lo que hacen ellos es comprar una carretilla y ponerse a vender plátanos, a vender es lo que pueden hacer para sobrevivir, no tienen otras condiciones. Y, y, y entiendo también que a veces llegan a lugares y pues se roban básicamente una calle con sus negocios, ¿no? Con sus pequeños, y a la gente pues le afecta eso, especialmente los negociantes que tienen puestos, ¿no? Pero, pero sí veo a veces que la gente les desagrada, ¿no? No, porque los haitianos, ¿no? Y, pero por regla general ellos tienen como su lugar, ¿no? Ellos se mueven en su ámbito, tienen tú los ves en una esquina, están todos junticos ahí, no son no están tan dispersos, ¿no? Como nosotros que a veces tú pasas y, mira un cubano aquí, ¿no? O mira y ellos pues se notan más y se unen más entre ellos porque quizás no tienen cómo relacionarse bien con los demás. Yo en mi travesía, el viaje que todo Guatemala lo atravesé en un bus escolar de esos grandes amarillos que iba prácticamente lleno de haitianos y éramos nada más como 5 cubanos y habían 2 o 3, no sé si centroamericanos, todos los demás eran haitianos. Y son gente chévere, o sea, sí, me imagino con sus características, ¿no? Pero yo no tenía asiento porque aquello ya estaba repletísimo. Y se apretaron los que estaban a mi lado y me ofrecieron asiento y nos ayudamos y nos vieron, o sea, no dijeron, estos no, sí. Pasamos por cosas difíciles juntos y recibí también su apoyo, ¿no? Entonces, pues, realmente no... Ellos están en la misma aventura que estoy yo y peor, ¿no? Porque, Oye, y dando un pequeño giro a los temas, ¿crees tú que hay suficiente información de parte de las instituciones migratorias para los migrantes? Digo, en el caso de que tú, pues, hablamos el mismo idioma, entiendes el español, puedes tener acceso, ¿no? A cartelones, internet y demás. Pero ¿tú crees que haya esa información destinada para otro tipo de nacionalidades, otras lenguas? yo creo que ni para uno mismo, o sea, hay cosas que tú te enteras porque, o sea, nosotros le decimos a eso radiobemba, ¿no? O sea, el hablar con alguien, encontrarte a alguien que te dice. Yo me entero de Comar cuando llego a Tapachula porque un cubano me dijo, hay una institución que, o sea, no en el parque tú te encuentras un cartel, ¿no? Que dice, fíjate que sí. Entonces, de ahí tú llegas, te dan un número y te dicen, el Jaguar te va a responder, ¿no? O sea, el Jaguar es una página en Facebook que va posteando por qué número va para la cita. Que es el periodo más largo que yo me tardé, te digo, desde noviembre hasta marzo, que fue que tuve mi cita. El resto del tiempo ya tú no sabes qué institución. Entonces después te enteras de alguien que te dice, pero fíjate que están los jesuitas, por ejemplo, que es una organización que tal cosa, o están los no sé quiénes, están tal lado, están más cual lado.
Y de la misma manera, según yo he ido pasando por esta aventura, pues toda información que he ido recopilando, cuando veo a alguien le digo, ¿pero en qué situación? No, yo estoy en este paso. Ah, pues mira, lo que tienes que hacer es esto, es esto. Me he encontrado con inmigrantes recién llegados con la mochila y les he dicho, no, ya tienes donde, bueno, lo primero que tienes que hacer es mañana, en cuanto puedas temprano, vete para la Comar y que te den tu papel. Entonces tú te vas enterando de procesos y de cosas porque alguien oyó a alguien decir algo y en muchas ocasiones no es verdad. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, hubo una furia de que la gente, si te entregas en el ¿cómo se llama? Siglo XXI en la prisión, pues te daban un papel por 30 días, con ese podías continuar camino. Aquello no era cierto, la gente, básicamente era como una bola que estaban corriendo para que la gente fueran y se entregaran en la prisión. Y oyes muchas historias y todo va así, ¿no? Después llegas a una institución y sí te dan toda la atención. Por ejemplo, yo fui a IRC, el ¿Haciendo? International Rescue Committee, algo así, Comité de Rescate Internacional. Ya cuando yo fui el IRC te garantiza, por ejemplo, sacarte el RFC, el número de seguridad social y estas cosas. Cuando ya yo fui, pues ya yo tenía todo eso. O sea, yo fui porque me dijeron, es un lugar que te apoyan y te buscan, te hablan del tema del trabajo formal y qué sé yo, y yo fui. Pero ya yo tenía todos los documentos. Pero ellos tenían toda la intención del mundo de ayudarme, pero yo no supe de ellos hasta mucho después. Entonces yo no dudo que hay instituciones y hay organizaciones y cosas que están ahí para ayudar, pero tú no tienes cómo enterarte que existen. No tropiezas con ellas. O sea, por ejemplo, pasas por frente al IRC y te enteras que es una institución, no tiene, ¿no? Entonces, pues, sí pasa eso. Te enteras más por lo que este le dijo a aquel o lo experimentó, que realmente porque haya una información presente, ¿no? Vamos a decir así. Sí, justo te preguntaba eso porque ahora con estos cambios de procedimientos que muchas veces vienen desde lineamientos estadounidenses, ahora con la manera de ingresar, está la aplicación CBP One y demás después del título 42, pero nuevamente no hay de parte de México lineamientos claros o volantes o sea, en el centro. ¿Cuál es el procedimiento para bajar la aplicación? Tiene que ser un teléfono tal, tal, tal. Y las redes de apoyo entre pues, las comunidades, lo que dices el Radio Bemba, es lo que está ahorita moviendo eso, Sí. ¿no? A través de las experiencias de cada quien. Y bueno, yo creo que es una respuesta a la poca atención que se le Sí. dedica a las comunidades en ese tema. Y se dan los casos de que sigues una información equivocada porque alguien le dijo a alguien y ese alguien pudo haber sido malintencionado o no, o simplemente no lo hizo bien, y entonces de pronto te embarcas en una cosa que puede salir mal y que puede generarte malas consecuencias, porque alguien te dijo, no, pero si haces esto o de esta manera o si tal cosa, pues... sí, no hay, creo yo, suficiente información, o sea, no... Ya después que estás en la institución, sí, ahí te preguntas, yo cuando fui a ACNUR, pues ahí ya te explayas, ¿no? Ven acá y esto y aquello y te dan explicaciones, te dicen tenemos una oficina para esto y una oficina para el otro. Pero antes de eso ni siquiera sabía que ACNUR estaba ahí, ¿no? O sea, no. Sí. Entonces pasa eso, ¿no? Digo, en Suchiate, en Ciudad Hidalgo, deberían de haber pues información clara, ¿no? Ujú. Porque es la migración irregular es una realidad, Sí. ¿no? Es como borrar esa experiencia, esas experiencias. No, pero yo vengo de Cuba, o sea, eso es... En Cuba es muy... se usa mucho. O sea, si yo no hablo sobre esto, esto no existe, ¿no? Por ejemplo, cuando, no sé, en los 90 la prostitución, el jineterismo, como se le decía en Cuba, el gobierno no aceptaba, en Cuba no hay prostitución, no hay prostitución, hasta que ya el malecón habanero, la fila de jineteras llegaba de un lado al otro, ellos tuvieron entonces que comenzar a generar tareas y comenzar a generar decisiones en función de eso y aceptarlo. Tuviste que esperar a que ya la situación era incontenible para tomar decisiones, en vez de simplemente desde que está surgiendo decir, bueno, ¿cómo puedo yo? Pero es una postura de que si lo ignoro a lo mejor se va a desaparecer solo, ¿no? Y no voy a tener yo que moverme. Mm, pero bueno, la política es como es, ¿no? Claro. Ya estamos, por supuesto, ya entrando a la parte final, eh, pues esta cuestión como de tu decisión
de permanecer ya en México, siendo, pues bueno, podrían ser meses muy breves, ¿no? No tienes ni un año aquí. Ujú. ¿Tú en qué sientes que se basa esa decisión? Es una pregunta muy personal. ¿Crees que es por tu biografía o tus allegados cubanos también están como decidiendo que está muy cañón irse a Estados Unidos y considerar No, quedarse? la decisión mía ha sido propia, mía. O sea, la mayoría de los cubanos siguen para Estados Unidos. Y te dicen, cuando yo me tropiezo con alguien, ya yo ni hablo de eso porque me da un poco de pena porque la gente te dice, ¿estás loco? ¿No? El Yuma, nosotros le decimos el Yuma a Estados Unidos, ¿no? El Yuma es como que, claro, mucho dinero, muchos dólares. Y eso tiene que ver también con mi visión de la vida. Yo no, o sea, no soy un tipo material. Por supuesto hace falta el dinero, ¿no? No es que yo ignore completamente eso. Pero también a raíz quizás de mi budismo, si yo soy budista y entonces tengo otras... Creo que la felicidad se obtiene de otra manera y no tanto haciendo mucho dinero y comprando muchas cosas. Entonces cuando mi plan para quedarme en un país de habla hispana tenía que ver, por una parte, bueno, claro, estoy más cerca de personas que tienen una... que me sorprende muchísimo porque, por ejemplo, en Nicaragua me pasó igual. O sea, yo pensaba que los nicaragüenses eran latinos igual que yo y por tanto éramos similares y no hay. Culturalmente tienen muchísimos aspectos en los que somos muy diferentes. Los mexicanos es diferente. Los mexicanos sí son un poco más cálidos como los cubanos. Compartimos muchas cosas, incluso con el tema de la música y de la cultura, tenemos muchos aspectos en los que tenemos similitud. Por una parte es el tema de poder trabajar como profesional. O sea, no sé, por ejemplo, me gustaría dar clases o hacer algo más en el mundo intelectual, que es en lo que siempre me desarrollé yo en Cuba. Por otra parte, me gustaría en algún punto poderme dedicar al budismo eh, seriamente. O sea, recibir ordenación y poder enseñar budismo, hablar de él, compartir con las personas. Eso, por supuesto, sería mejor hacerlo en español, sería mejor hacerlo en un país. Estados Unidos está lleno de templos ya, porque claro, todo el mundo quiere irse para Estados Unidos. Y igual me gustaría quedarme al sur, porque he estado viendo de que hay templos y México es bueno quizás dentro de los países de acá de Latinoamérica, es quizás el que más, el que mejor está, ¿no? En muchos aspectos. Y entonces, pero veo que acá al sur quizás no hay tanto presencia de budismo y me gustaría pues también hacer un poco de labor, de enseñar un poco, de compartir esa filosofía que para mí ha sido tan buena. Y digo, bueno, a lo mejor hay alguien más a la que le puede interesar. Eso igual me sería más fácil hacerlo en español. Y, y entonces, ¿qué te digo? La labor intelectual pues me sería mejor dedicarme a ella en un país de habla hispana. Y por otra parte, pues no tengo esa presión de que quiero hacer muchos dólares y tener una casa bien grande y un buen carro, ¿no? O sea, en algún momento si tengo un carro me parece que va a ser un bochito, ¿no? Así que, entonces, pero es un aspecto, yo creo que es mayormente mío. Claro, la mayoría de la gente, que los cubanos que se embarcan en esta travesía tienen familiares en Estados Unidos que les están garantizando su viaje y van para Miami, que es prácticamente Cuba capitalista, ¿no? Entonces, que de hecho Miami está ahora mismo inundada, ¿no? Porque es que todos para allá y todos y es... Pero no es no fue nunca mi meta. Yo iba a Estados Unidos precisamente porque al quedarme flotando, ¿no? Este amigo me dijo, bueno, pues si tú vienes yo te apoyo y claro, no es lo mismo llegar a un lugar de cero que llegar a un lugar donde tienes un amigo que... Pero tuve muy buena suerte, mi travesía, ya te digo, fue rápida, fue bueno, siempre es dura, ¿no? Pero no estuve preso, no estuve detenido en ningún lugar, no... sí pasé hambre y qué sé yo, pero no fue, o sea, fue breve. Después llego aquí y tuve buena suerte de conectar con gente que me apoyaron muchísimo no he dormido porque por todo lo difícil que pueda ser mi viaje, que estoy delgadísimo, yo veo a la gente durmiendo en los parques, veo a la gente pidiendo dinero en la calle. Y yo digo, yo mejor o peor tengo un trabajo.
estoy ganando, tengo una renta, tengo un techo sobre mi cabeza, tengo comida y me puedo dar hasta mis lujos de ir a ver una película, de ir a ver cuando salen las películas de Marvel, pues voy para allá como el primero a ver mi película. Me puedo dar mis gustos, me puedo ir a tomar un café, o sea, yo soy privilegiado, o sea, he estado bendecido a pesar de todo. Y he llegado aquí y he conectado bien y me he sentido bien y creo que pudiera aportarle algo a la sociedad mexicana, donde sea que esté, pues pudiera también brindarle un poco de lo que yo traigo, ¿no? Y allá con los amigos, bueno, hasta ahora lo único que les enseño son las malas palabras cubanas, ¿no? pero, pero en algún momento quizás pueda compartirles algo mejor, ¿no? Con los amigos que hago aquí, pues les comparto de mi música, de la música que yo oigo allá, de algunas cosas porque México es gigantesco y la cantidad de cultura y de gastronomía y de todo es pues enorme, ¿no? Entonces, pero bueno, una gotica que yo pueda poner ahí de cultura o de Cuba, de lo bonito, ¿no? Y también pues me dedico a abrirle un poco los ojos a la gente que tienen ese sueño de que el comunismo y de que estas cosas pues funcionan y han funcionado en un país como Cuba, por ejemplo, y que siguen a estos próceres y que entonces a veces yo tengo que decirles sí, pero todo esto no, todo esto que me ha pasado, he vivido 35 años en ese país y, y hay muchas cosas que están mal y que han estado mal y a veces me duele ver personas con muy buenas intenciones siguiendo ideales fallidos y erróneos solo porque creen que allá en un lugar de este mundo pues las cosas han ido bien y no, ¿entiendes? Entonces pues creo que dar un poco más de mí es mejor aquí, en un lugar donde me entienda mejor con la gente, donde comparta cierta calidez, cierta digamos, seamos más iguales, ¿no? Más cercanos, Afines ¿no? Sí, culturalmente, ajá, ¿no? más afines. Oye, una pregunta. ¿Tú traes esta filosofía budista desde Cuba? Sí, sí, Oh, qué yo interesante. en mis veintipiquitos, o sea, yo fui, por supuesto, de mi infancia yo fui cristiano. O sea, mi papá no creía ni en la madre que lo parió, pero mi abuela, la mamá de mi papá, sí era cristiana evangélica. Y ella le pidió que yo desde niño pues fuera a la iglesia, empezar a ir a la iglesia. Mi papá no puso objeciones. Y yo empecé a ir a la iglesia y a estudiar la Biblia y demás y demás. Pero según fui yo estudiando, pues fui tropezándome con incoherencias, con cosas que no me convencieron y eventualmente en mi infancia tardía o en mi principio de adolescencia pues terminé apartándome. Y entonces pues ahí fue la época en la que arranco o sea, adolescente al fin, la Unión de Jóvenes Comunistas, toda esta idea de que Cuba, el gran proyecto, ¿no? Y que nosotros éramos el nuevo bastión que iba y todas esas, vaya. Pero bueno, uno es adolescente, uno es manipulable, ¿no? Entonces, pues ahí entré en este materialismo dialéctico y en esta cosa del ateísmo militante. Me la pasaba discutiendo con los religiosos y tratando de mostrarles lo equivocado que estaban. Eh, y después en mis 20 yo me di cuenta de que había algo más. O sea, no todo era lo material, no todo era pura materia. Había algo más que yo necesitaba encontrar para conectar conmigo mismo. Y entonces lo que hice fue pues agarrar un diccionario de religiones y decir, bueno, pues por la A. Y esta trata sobre esto y esto y esto, no. Y esta trata sobre esto y esto tampoco. Y empecé a hacerme una pequeña lista donde estaba, por supuesto, el budismo, ¿no? Pero estaba la cábala, estaba el hermetismo, estaba el taoísmo, que eran cosas, religiones o posiciones espirituales y filosóficas que yo veía, con las que yo conectaba de alguna manera. Lo que decían ellas pues resonaba con cómo yo veía el mundo, ¿no? Y después empecé entonces a indagar más en cada una y fui descartando y descartando hasta que eventualmente me quedé en el budismo. Después la gran aventura de que en Cuba no, el budismo no es legal, no tienes cómo. Y entonces averiguar, existe un grupo de personas en algún lado que se reúnen. Ahí conocí un grupo en La Habana, o sea, me enteré con alguien de Villa Clara, empecé a ir a La Habana a practicar con ellos, que practicaban el Zen. Eh,
y así estuve varios años. Después vino un monje al que estuve sirviéndole de traductor y de secretario, por así decirlo, en Cuba, para que él venía con la intención de, o sea, él iba con la intención de crear un proyecto, o sea, y poner un templo y qué sé yo. Y ahí empecé a lidiar con las vicisitudes de que no te permiten legalizar tu grupo religioso, de que no te permiten, de que todos son trabas. Y por supuesto, para este tipo de organizaciones funcione, tiene que haber un nivel de legalidad para que haya, no sé cómo le dicen ustedes, personería jurídica, o sea, pueda existir una cuenta bancaria, puedan comprar propiedades, una figura jurídica y no que sea todo a título personal. Eso nunca se pudo. Después de darme, de hecho ese fue ya porque yo incluso, a pesar de todos los problemas de Cuba, yo estaba dispuesto a ordenarme monje y a vivir esas vicisitudes en Cuba, porque decían, en ningún lugar mejor que en Cuba la gente va a disfrutar, a necesitar de la enseñanza budista, porque la enseñanza budista al final es el sufrimiento y el cese del sufrimiento. No hay lugar, bueno, hay otros lugares, pero en Cuba se sufre bastante, o sea, entonces pues estuve más que dispuesto de dar esos pasos y apretarme el cinto y hacerlo, pero no se podía. Entonces fue cuando dije, no, pues me voy y buscaré otros caminos y buscaré otras cosas, porque ya ni siquiera esto, ¿no? Ni siquiera me permiten ser austero y renunciar a todo, ¿no? O sea, entonces pues así fue como realmente llegué yo al budismo, y así es como quisiera en algún momento pues poder compartir un poco de eso, ¿no? Oye, y ahorita que te escucho, ¿no será que tal vez esta fue una, pues, tal vez solución a la búsqueda de un equilibrio entre lo que tu contexto te ofrecía y una, digamos que, pues, estabilidad espiritual? Porque se me hace muy curioso lo que dices, ¿no? No me permitían ni ser austero, sí, en un país donde tienes que ser austero, sí, por obligación. Sí. ¿No crees tú que tú hiciste como una estrategia para olvidarte lo material y más bien enfocarse en lo yo creo que quizás resoné también con el budismo por eso, porque ya de por sí yo tenía una vida muy austera. Yo digo, por ejemplo, ahora, bueno, en marzo cumplí años y me llevaron a desayunar y me hicieron algún regalo y nos compramos una botella de vino y la pasamos chéverísimo. Y yo le decía, bueno, realmente nosotros en mi casa no acostumbrábamos a celebrar cumpleaños. Y estaba toda esa filosofía de que uno envejece todos los días, de que un día en particular no señala nada. Yo digo, me parece que esa filosofía fue una manera de mis padres de convencernos para no sentirnos mal porque no había que carajo comer el día del cumpleaños, ¿no? No me podían comprar un cake o algo así. Entonces yo creo que en parte que la filosofía del budismo y del zen conecten también conmigo tiene que ver con mi experiencia de vida, de austeridad y esta cosa de yo renunciar a la materialidad, pues estamos en consonancia con eso. Claro, si lo veo desde el punto budista, te digo que es el karma, ¿no? O sea, quizás ya como yo estaba tan cercano a tomar más en serio las enseñanzas budistas, pues nací en condiciones de austeridad para percibirlo mejor, ¿no? Y poder entonces tomar una decisión de que sí, este es el camino, porque a pesar de todo el trabajo y todo el hambre y la necesidad que yo pude haber pasado, yo tuve momentos muy felices en Cuba, con 3 o 4 amigos, tomarnos una botella de ron, hablando de lo que sea, y la pasábamos bien. O sea, tú vienes acá y dices, qué chévere poder tener a mis amigos aquí, poder decir, vamos a ir a un lugar bonito, o te voy a llevar a comer, o sea, porque eso también, ¿no? O sea, la compañía, si además las circunstancias pues son mejores, pues mejor. Pero al final uno aprende allá a pasarla bien con nada, ¿no? Con poco. Entonces, pues yo descubrí también de que no necesito tanto de lo material para poder ser feliz. Yo a veces me sorprendo mucho aquí porque la gente se exaspera, como he trabajado de mesero casi todo el tiempo, la gente se exaspera cuando se le acaba la servilleta, ¿no? Y yo digo, no me jodas, o sea,
te has metido 20 servilletas y te has comido un solo taco. ¿Qué tanta servilleta puede necesitar un ser humano para ser feliz? O sea, a veces pasa eso. Y en Nicaragua lo veía menos y aquí lo veo más también, quizás porque el nivel de vida ha subido. Y veo que la gente a veces se exaspera con muy poco porque están acostumbrados a un estándar y eso se vuelve tu propia, o sea, te vuelve frágil, te vuelve a veces pues o sea, insatisfecho. Ya quiero el último iPhone, ya quiero el no sé qué. Veo gente que no tienen el nivel de vida. Por ejemplo, claro, casi todo el mundo lo veo mesereando, ¿no? Que llegan a un lugar que no tienen, y sin embargo tienen un super iPhone, ¿no? Y entonces yo digo, ¿cuánto dinero este hombre o esta mujer se ha gastado en un super iPhone que pudiera haber empleado en cosas más, quizás necesarias, ¿no? Pero es esa persecución de, ay, ¿no? Entonces quizás haber nacido en Cuba y haber pasado todo el trabajo que pasé, que no lo justifico, no justifico al gobierno de Cuba por habernos hecho pasar todo ese trabajo. Pero eso me ha dado otra perspectiva de la vida, ¿no? Y ahora sí, ahora estoy en un lugar bonito donde puedo tener lo que necesito, pero tampoco es que no permito que eso me arrastre, ¿no? De que, ay, en la televisión están anunciando, usted tengo que tenerlo, ¿no? Llame ya, ¿no? Y ya llamar, ¿no? A comprarlo, lo tengo que tener ya, ¿no? Y creo que sí, que de alguna manera mi vida, mi experiencia en Cuba me hizo conectar con esa filosofía budista, conectamos también. Y por eso es por lo que quiero en algún punto pues mostrárselo a la gente, no decirle tú, sí, lo material es necesario, pero no te hace feliz realmente. O sea, tú puedes tener, sí, necesitas quizás un transporte, ¿no? Porque tienes que ir a tu trabajo, no andar caminando. Pero ya si ya tener una Lamborghini o tener una no sé qué, no te va a hacer más feliz que tener un carrito que es el que te lleva al trabajo, ¿no? O tener, sí, no es lo mismo tener un techo sobre tu cabeza, por supuesto es necesario, no vas a ser feliz si vives en un parque, pero después que tienes ese techo garantizado, ya después si quieres que sea de losa y de mármol y la escalera de caracol, ya eso no te va a hacer más feliz. O sea, hay un cierto nivel que después que tú cubres tus necesidades de ahí para arriba, no es realmente que construyas más felicidad. O sea, de hecho, a veces es hasta peor. Mientras más tienes, entonces más te preocupas por lo que tienes porque puedes perderlo. Y es una... Sí, nos vamos creando como que estándares imaginarios, ¿no? De no puedo tener un teléfono más abajo que el que ya tuve, ¿no? Sí, porque sí. ya llegué a ese estándar, ¿no? Sí, así es. Y en realidad pues nadie está evaluando esa línea de evolución. Sí, no, o sea, y vives así, a veces vives construyendo y tu felicidad solo viene cuando tenga este teléfono, cuando tenga esta computadora, cuando tenga este carro. No, tu felicidad es ahora, o sea, yo en donde quiera que estaba, incluso cuando estaba en Cuba, pues trataba de ser feliz en el momento. Por supuesto, es más difícil cuando las circunstancias te son adversas, ¿no? Pero tú tienes que tratar siempre de echarle ganas y de poner buena cara y de ver lo positivo a las cosas, porque al final todo tiene su aspecto positivo, ¿no? Claro. Entonces me gustaría, porque yo no soy tampoco un religioso fanático, ¿no? De que la toga y agarra no, sino la filosofía. O sea, cómo entender esa filosofía desde el punto de vista budista, cómo puedes ser feliz, entendiendo primero qué te hace sufrir, qué te hace sentirte insatisfecho y cómo tú puedes deshacerte de eso y vivir una mejor vida. Pero es una construcción, o sea, yo no soy totalmente feliz, yo no soy un Buda, ni yo también siento insatisfacciones y siento malestares, ¿no? Pero mientras más voy comprendiendo esta filosofía, mientras más me voy comprendiendo a mí mismo, porque al final, como decía, por ejemplo, Dogen decía, el Zen estudiar el Zen es estudiarte a ti mismo, ¿no? Mientras más tú te entiendes a ti mismo, vas entendiendo cómo te afecta estas cositas, ¿no? Como decía este hombre, decía, son... Nimiedades. Sí, o sea, son cositas que no... Y te joden tanto en la vida, ¿no? O sea, mientras más tú te comprendes, más tú puedes deshacerte de esas cosas. Yo pensaba que yo vivía una vida austera en Nicaragua. O sea, vivía bien, pero no tenía tanto. Hago la travesía con un par de pantalones, 2 camisetas y yo digo,
pero que podía haber tenido menos, ¿no? O sea, en Nicaragua tenía demasiado. Y aquí llego igual, aquí tengo 3 o 4 cosas y a veces cuando compro algo nuevo digo, ¿será realmente que lo necesito? Porque con tan poco, ¿no? Se puede uno... Sí, y es una construcción, o sea, la vida uno va experimentando y a partir de eso vas construyendo tu conocimiento, ¿no? De ti mismo y de la vida y vas viviendo y vas, o no, o por el contrario, ¿no? Vas rompiéndolo todo, ¿no? Y acabando con todo. Súper, está muy interesante esta última vena que tomó el diálogo porque como que se asocia mucho también con estas soluciones todavía utópicas al problema global de la movilidad humana, ¿no? Es un círculo vicioso que mantiene a países en un nivel pues de pobreza bastante extremo y también al mismo tiempo inyectando imaginarios en que en otras latitudes puede ser alguien más. El pasto es más verde. Exacto. Al lado allá del Pero esto río. implica esta movilidad, pero al mismo tiempo la control. O sea, es un engranaje ahí del terror que está basado todo en el consumo y en un capitalismo pues bastante pues ya salvaje, ¿no? Sí. Y este tipo de soluciones, si bien no van a cambiar el mundo de un día para otro, al menos a las personas se les permitiría como reconocer, no aceptar las condiciones de cada país que seguramente son nefastas, pero reconocer qué es lo que necesito realmente y lograr esta distinción en lo que necesito y lo que quiero o deseo, ¿no? Sí, el tema yo creo que es de buscar un equilibrio. O sea, ya como individuo, porque ya cuando tú tratas de poner esto a nivel social es muy difícil hacerlo sin forzar a las personas a seguir ciertos patrones que tú consideras que son los correctos. Pero desde el punto de vista individual, tú tienes que evaluar. O sea, sí, ciertamente tu vida puede ser mejor, sí, pero ¿cuánto tú puedes hacer para que tu vida mejore? O sea, puedes estudiar. Yo se lo decía, por ejemplo, a los muchachos, los que eran los hijos de mi esposa allá en Nicaragua, que al final se terminaron yendo para Estados Unidos también. Yo les decía, ustedes están en un país que si ustedes estudian, le dedican 1 o 2 años a estudiar, su nivel de vida acá va a subir mucho porque casi nadie quiere estudiar realmente en Nicaragua. Y entonces todo el mundo está trabajando. Y claro, si vas a cargar sacos, pues es mejor cargar sacos en Estados Unidos que cargar sacos en Nicaragua. Obviamente el pago y la vida, las condiciones son muy diferentes. Pero yo les decía a ellos, si ustedes le echan un poco de ganas y estudian un par de años aquí algo, pues su nivel de vida va a aumentar. Y vas a vivir en un país que al final el mercado está lleno de comida. Y que las condiciones... Entonces es encontrar, es como, no sé, es como el matrimonio, es como todo. Hay cosas que están mal, hay obstáculos que tú tienes que tú dices, ¿puedo cambiarlos? ¿Puedo mejorarlos? No puedo cambiarlos, pues me voy, ¿no? O sea, si esto no está funcionando y yo por más que trato de, como por ejemplo con la sociedad cubana, o sea, no soy el primero ni el último que intentó hacer proyectos. Yo, por ejemplo, trabajaba en el mundo de la cultura, tratábamos de hacer proyectos culturales, tratábamos de hacer cosas. Pero imagínate si no tienes garantizado ni el mínimo y no te dan las libertades para tú poder hacer cosas, pues tú dices, bueno, ¿hasta dónde? No puedo entregarle mi vida entera a un proyecto fallido y que ellos no quieren darse cuenta porque quieren seguir disfrutando de sus posiciones, ¿no? Pero salvando eso, hay países donde tú puedes vivir perfectamente. México, por ejemplo. México es un gran país. Yo tuve una amiga, que me estaba diciendo que se fue de aquí porque no aguantaba este país y qué sé yo. Y yo le decía, sí, pero que te fuiste para Canadá, te fuiste para Estados Unidos. ¿Por qué no intentaste irte para el resto de Latinoamérica? No, o sea, México está mejor que todo aquello para allá abajo. Te vas para el primer mundo. Entonces eso te demuestra que tu país no está tan mal. ¿Hay cosas mejorables? Bueno, trata de mejorar, trata de apoyar, trata de crear proyectos y cosas que mejoren tu país. Yo realmente, la última opción realmente es irte de donde está tu familia, de donde están tus amigos, de donde creciste. Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso, pues, muy difícil, no me quedó de otra, ¿no? Me siento yo, a lo mejor me estoy justificando y hay gente que le sigue echando ganas, ¿no? Y por otra parte, pues, meterte en política y provocar que te metan preso, que te hagan la vida de a cuadritos, pues
no siempre. Y aquello lleva 60 años y han habido miles de proyectos y de gente que han tratado y todos han estado presos, exiliados y el diablo, ¿no? Entonces, pues, pero más allá de eso sí, uno puede, en países como México, en países como Nicaragua, yo le decía a los muchachos, no se vayan, échenle ganas, estudien, hagan algo. Te vas a ir para un país donde siempre vas a ser un extranjero, donde siempre te van a tratar como menos, donde no... Aquí estás en tu país, mejor o peor, es tu país, es el tuyo, ¿no? Pero la gente vive, como tú dices, con esa serie de proyectos y de sueños que te venden, ¿no? Y bueno, ahora habrá que hacer un seguimiento para cada caso para ver si este sueño se convierte en realidad, ¿no? Porque te pones a pensar la cantidad diaria de gente que está entrando, si ese país que sí es de migrantes puede tener todavía este soporte para estas personas que llegan, ¿no? Hay casos que pues resulta que el sueño americano es la verdadera pesadilla. Yo digo que lo que pasa con esto es que las historias de éxito se promueven más que las historias de fracaso. O sea, cuando tú ves una película sobre el Everest, tú ves la película del tipo que conquistó y que llegó a la punta del Everest. Pero el Everest tiene cientos de personas muertas en el medio del camino, enterradas en la nieve que nunca se pudieron sacar de ahí. Pero nadie hace una película sobre eso. Todos hacen una película del que triunfó. Entonces, con esto pasa igual. El primo que le fue bien, que llegó y que ahora se hace fotos con su carro, esa es la historia que tú conoces y esa es la historia que tú le promueves al otro. Mira, mi primo llegó y mira cómo está viviendo, en no sé cuántos meses ya tiene su carro. Sí, pero ¿y cuántos? ¿A cuántos violaron? ¿A cuántos mataron? ¿A cuántos le robaron? ¿A cuántos estafaron? 2, 3 turnos de trabajo, que duermen 5 horas. Sí, estas historias de los que están durmiendo en el parque, nadie hace esa historia. Entonces la gente se crea una falsa y piensan que es fácil, que la travesía y que todo va a salir bien. Yo ya te digo, yo corrí con muchísima suerte. Pero he oído historias horrorosas, desde los que atravesaron por la selva del Darién hasta esta travesía, sobre todo en Guatemala, que parece ser que es bien. Y yo pasé Guatemala que ni la vi, me iba metido en un bus cerrado por todos lados y ni me enteré. Pero hay historias horrorosas y la gente no quiere oírlas porque la gente quiere seguir alimentando su sueño, ¿no? De que, ay, qué rico. Y después vienen y se escachan, ¿no? Tremendo. Bueno, ya para cerrar nada más me gustaría por ahí y bueno, la gente pues son gente muy entrañable y demás, pero tiene un perfil, digamos que establecido, ¿no? La gente de cierta manera, esas cosas, con toda libertad, descríbeme desde tu punto de vista, que creo que es bastante sensible y crítico, ¿cómo describirías esta ciudad tan caótica que ahora desde hace tiempo le llamaban la Babel tropical, llena de tanta gente distinta, que ahora pues la gente de aquí pues está como replegada a sus espacios seguros, observando qué está pasando, ¿no? ¿Cuál es tu idea de esta ciudad? Bueno, lo primero es el calor. ¡Qué calor hay en esta ciudad! O sea, ya te digo, Cuba es caluroso y en Managua, en Nicaragua, hacía calor. Pero lo de aquí es grande, ¿viste? Lo de aquí... Yo ahora, por ejemplo, tengo la gran suerte de trabajar en un lugar con clima y puedo tolerarlo mejor, pero en los demás trabajos en los que he trabajado ha sido sin clima y yo llego a la casa, me quito la camiseta y la cuelgo, es empapada. O sea, es una cosa horrorosa, el calor aquí es terrible. Por otra parte, yo encuentro muchas similitudes entre Tapachula y mi pueblo natal, Placeta. Porque Placeta, bueno, salvando las grandes diferencias de las limitaciones que hay en Cuba, pero Placeta es un pueblo de negociantes, es un pueblo de mercaderes, está en la carretera central, está en un lugar por donde siempre hubo mucho tráfico en algún momento y todo eso ha ido a menos, pero bueno, aún así sigue siendo un pueblo donde siempre se quedaron los negociantes, donde siempre... Es un pueblo totalmente acultural, o sea, yo que trabajé, ya te digo, haciendo proyectos culturales ahí, tratando de hacer tratar de crear espacios para la cultura y dándome contra la pared todo el tiempo cada vez que intentaba, porque al placeteño
no le interesa un carajo la cultura, ¿entiendes? Y éramos siempre 5 personas en un concierto de cualquier cosa. Entonces, con Tapachula me pasa igual. Cuando yo llegué aquí, enseguida empecé a buscar dónde estaban los centros culturales y las cosas para conectar con ellos. Está Puerta Abierta, está Sedeco. Y cuando veo los recursos y las condiciones y veo entonces el esfuerzo que hace esa gente para tratar de echar a andar una vida cultural. O sea, yo fui un día a Puerta Abierta, había un concierto de jazz y yo era el único público que tenía la actividad. O sea, yo digo, joder, te traen un grupo de jazz a que te toque aquí y a nadie le... Un lugar gratis porque tú entras gratis, que tienes gastronomía, o sea, pues tomarte un té, comerte un algo. Y nadie llega. Y Sedeco, que es un lugar hermosísimo, y que es un proyecto tan... igual lo ves prácticamente vacío casi todo el tiempo. Ahora, por ejemplo, en mi trabajo, los horarios, me es imposible ir a actividades, pero siempre me he tropezado con eso, con que el tema cultural... las botaneras están llenas de gente, ¿no? Ahí sí. Pon un botanero y enseguida prosperas, ¿no? Pero pon, no sé, pon una librería o pon una galería. Entonces, en eso es, vamos a decir, lo otro que me choca mucho de Tapachula y que lo encuentro muy similar a Placeta. Yo quería huir de Placeta, quería irme para Santa Clara, para otras ciudades más culturales. Entonces los amigos que hago aquí, que tienen esta misma vena como yo cultural y qué sé yo, la mayor parte de ellos están aquí por circunstancias de la vida y que no pudieron irse, pero no es porque realmente se sientan cómodos aquí, por eso mismo, porque no hay una vida cultural, no hay una cosa con la que ellos conecten, una vida intelectual. Todos me hablan de San Cristóbal, de las casas y todo, como el paraíso, ¿no? Todo el mundo, ay, San Cristóbal, ¿no? Y yo digo, bueno, todo parece indicar que si las condiciones se dan y puedo, yo trataré de irme para San Cristóbal, quedarme acá en Chiapas al sur, pero buscar una ciudad, un pueblo, una cosa más con la que conecte más yo como persona, como ser cultural que soy, sensible. Pero eso sí es... Esas son las dos cosas que más me han marcado de Tapachula, ¿no? Porque por otra parte, claro, es una ciudad que tiene una pila de negocios, una vida en otros aspectos pues grande, ¿no? Por lo menos para lo que yo conozco, porque la gente me dice, ¿no? Un pueblito, ¿no? Que para mí no lo es, o sea, yo lo veo muy grande. Un pueblito es Placeta, que es una cosita, yo lo caminaba de lado a lado, ¿no? Pero la gente me dice, no, es más para allá. Desde Tuzla, la capital, a después, no sé, hay Ciudad de México, que es una ciudad monstruosa, gigantesca, ¿no? Entonces, pero a mí me gustaría, pues, igual, no irme para una cosa tan grande, quedarme en algo al estilo Tapachula o, por ejemplo, San Cristóbal, que tienen como más o menos el mismo tamaño. Son ciudades hasta cierto punto caminables, más de pueblo, la conexión más con las personas. Pero para empezar, sin este calor y para seguir pues con una vida cultural y con otra mentalidad en ese aspecto, ¿no? Que no sea Tapachula en ese sentido. Pero bueno, no sé, todo es muy circunstancial por ahora. Igual hay que tener dinero para poderse unir para otra ciudad y encontrar trabajo otra vez. Y uno después de todo está cómodo allá, ¿no? Ya uno tiene un lugar donde vivir y tienes un trabajo seguro. Pero sí me gustaría eso, me gustaría en algún momento dar el paso, ¿no? Claro. Vamos a ver. Perfecto.